Bienvenidas y bienvenidos a su programa Ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más relevantes del Tribunal Constitucional de México. En esta ocasión vamos a platicar con nuestros invitados del amparo directo en revisión 5505, diagonal 2017. Se trata de una importante sentencia que nos va a permitir reflexionar sobre el tema del daño moral, las demandas, los procesos jurisdiccionales en materia de daño moral, de cómo se asume en este tipo de cuestiones la carga de la prueba y también, por supuesto, un enfoque que la sentencia expresa, y nos lo van a exponer con detalle nuestros invitados, respecto de la carga de la prueba, que es esta teoría o esta aproximación metodológica novedosa que se denomina carga dinámica de la prueba. Para entender el alcance de este importante pronunciamiento de la Suprema Corte, le doy la bienvenida al programa a Jorge Isaac Martínez Alcántar. Jorge, bienvenido a Ya lo dijo la Corte. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. Un gusto recibirte. Un gusto. Y también le doy la bienvenida al programa a Irlanda Ábalos Núñez. Irlanda, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Un gusto recibirte en Ya lo dijo la Corte. Irlanda, te quiero pedir, si fueras tan amable, de que nos compartas cuáles son los hechos. Son ciertamente hechos, me atrevo a calificarlos de dramáticos, muy, muy duros para una familia, para la vida incluso de una persona, ya nos lo explicarás. Y que nos ayudes también igualmente, Irlanda, a comprender cómo es que el caso llega finalmente a conocimiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por favor. Claro, con mucho gusto. Pues sí, efectivamente son hechos muy complejos, se remontan a 2013. En ese momento una señora trabajaba en una empresa, estaba en su jornada laboral, cuando comienza a sentir cierto malestar en la garganta, le comenta a sus compañeros de trabajo que va a ir al baño, va al baño y pasan aproximadamente 15 minutos, ella no regresa y entonces los compañeros de trabajo pues se preocupan. La comienzan a buscar, no la encuentran y le dan entonces aviso al supervisor para que pues puedan localizarla. Pasan las horas y finalmente ella se encontraba sin vida a las 4 de la mañana aproximadamente dentro de la empresa. Hasta las 9 de la mañana de ese día le hablan por teléfono al hijo de la señora para comentarle que su mamá había tenido un accidente de trabajo. En ese momento no se le comenta al hijo que la mamá había fallecido ni cuál era la situación en la que ella se encontraba. Entonces el hijo con otros familiares acude al lugar de trabajo de la mamá y ahí esperan aproximadamente 3 horas y media sin recibir ninguna información. Durante ese tiempo, pues ellos tenían esta preocupación de qué era lo que había ocurrido y es hasta que después la empresa le da vista al Ministerio Público que finalmente el Ministerio Público les da la información a los familiares, les dice que la señora había muerto. Y aquí viene también esta cuestión muy relevante para el caso, que es que dan 3 versiones distintas de los hechos. Inicialmente le dicen al hijo que la mamá se había resbalado y se había pegado y con esto había muerto. Después les dicen que probablemente había sido atropellada por un camión. Montacargas. Y después finalmente le terminan diciendo que probablemente cayeron algunas tarimas encima y que esto había provocado su muerte. Entonces, ante esta incertidumbre también de lo que había ocurrido, pues se sigue una carpeta de investigación por el probable homicidio de la señora. Y ahí también algo más relevante para efectos del caso es que se emiten dictámenes periciales en donde se advierte que el cuerpo de la señora fue encontrado en un lugar distinto al que pues había sido el lugar en donde había fallecido. Alguien había movido. Alguien probablemente había movido el cuerpo. Entonces, ante toda esta circunstancia, el hijo decide promover un juicio por daño moral, por la responsabilidad en la que había incurrido esta empresa, derivado de que actuó con negligencia y con dolo. Lo que reclamó en esta demanda es que la empresa no había acatado las normas de seguridad que tienen que prestarse en toda empresa, en toda institución, que también habían demorado mucho en la búsqueda de la señora y que habían demorado también mucho en darle esta noticia al Ministerio Público. Y pues también esta cuestión de la incertidumbre que se les generó a los familiares de no saber cuál era la causa de la muerte de la señora, qué era lo que había ocurrido y que tampoco se les dio una atención pronta
y ni tampoco la información necesaria, ¿no? Se presenta la demanda, contesta la empresa y la empresa niega todos los hechos y pues bueno, finalmente se dicta sentencia en primera instancia en donde se condena a la empresa, se determina que procede un pago por daño moral, pero que este se va a determinar ya en el momento de ejecución de la sentencia. Se van a apelación ambas partes y finalmente la sala ahí determina revocar la sentencia, absolver a la demandada, porque como parte de las pruebas que se había presentado por parte de la actora, estaban las copias certificadas de la carpeta de investigación. Se les había dado prueba, con carácter de prueba plena en la primera instancia y la sala considera que esto había sido incorrecto, que eran simples indicios y que no estaban corroborados tampoco con otras pruebas. Entonces se absuelve y ante esa situación el hijo se va al juicio de amparo y de manera relevante hace valer varios argumentos que tienen que ver con legalidad, pero para el efecto del caso, uno de los argumentos importantes era que en este caso se debió de haber revertido la carga de la prueba y que la carga de la prueba debió recaer más bien en la empresa, que era la empresa la que tenía esta facilidad de proximidad probatoria. Pues bueno, el colegiado no analiza estos argumentos porque advierte que en el caso lo que se estaba reclamando, a su parecer, no entraba en los supuestos que marcaba el Código Civil del Estado de México, que establecía de manera taxativa, ¿no?, de acuerdo con lo que decía el tribunal colegiado, 3 supuestos que no estaban pues contemplado este hecho que se estaba atribuyendo. Entonces, como esa aplicación de ese artículo le genera un perjuicio hasta ese momento, es que reclama la constitucionalidad de esa norma en el recurso de revisión que finalmente llega a conocimiento de la Suprema Corte. Perfecto. Gracias, gracias Irlanda por esta síntesis. Jorge Martínez, a ver, hay varios temas, hay varias líneas de argumentación. Ya cuando el caso se sitúa precisamente donde ahorita lo dejó Irlanda, que es ante el conocimiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Yo te quiero preguntar por la primera línea argumentativa desarrollada en el propio fallo de nuestro Tribunal Constitucional, que engarza con una cuestión, diría yo, todavía novedosa en el panorama jurídico mexicano, la dignidad de la persona. La dignidad de la persona. Hay en la sentencia una reflexión, se citan por ahí algunas tesis, incluso, creo yo, interesantes, pero por supuesto, Jorge, nos gustaría escucharte. Con mucho gusto. Sí, efectivamente. Ya cuando llega el asunto a la Corte, pues son 2 temas, digamos, ya genéricos los que se tienen que analizar. Uno donde se va a ver la cuestión de la dignidad humana y este tiene que ver justo con lo que comentaba Irlanda, que cuestiona la constitucionalidad de este artículo, donde se establecen ciertos supuestos para entender qué se entiende por hecho ilícito. Él dice, oye, no pueden ser nada más eso, sino tiene que saber más o si no se tiene que aplicar esa norma para que también comprenda esta violación a un derecho humano, porque si no, pues justamente se me va a estar afectando otros derechos fundamentales, como va a ser la dignidad humana y el derecho a una justa reparación o indemnización. Entonces, por ahí, entonces la Corte, para empezar a justificar si realmente este artículo es constitucional o no, pues empieza a desmenuzar el núcleo esencial de este derecho a la dignidad, que siempre ha estado pues como en controversia, si es un derecho, si es un principio, pero bueno, para el sistema jurídico mexicano en términos de la jurisprudencia de la Suprema Corte, pues ya se le ha reconocido como un derecho fundamental que debe de permear en el reconocimiento de los otros derechos. Y pues aquí ya en el caso muy bajado y bueno, ya como centrando muy bien lo que ha hecho la Corte en cuanto al derecho a la dignidad en aspectos filosóficos jurídicos, pues es más que nada no cosificar a la persona, ¿no? O sea, las personas tenemos dignidad, las cosas tienen un valor o un costo. Entonces, sobre esa base, pues aquí podría decirse que se empieza a estirar este derecho para decir, oye, bueno, si bien pues sí debe haber una afectación que se puede afectar si no se respalda este derecho, porque pues falleció la mamá de aquí del recurrente, que es el que viene, y no se le dio, vaya, un trato digno, se le dio pues un trato como cosa, se manipuló, no se le dio el debido respeto, y pues bueno, ahí se retoma. El tiempo de la tardanza. La tardanza, y pues también el hijo nunca supo bien qué pasó, al final de cuentas, con su madre. Entonces,
digamos, aquí la Corte dice, bueno, pues para poder sanear esta interpretación, pues tenemos que tomar en cuenta este derecho a la dignidad y ver a la señora no como un objeto, sino como una persona, pues de lo contrario sí estaríamos, pues ahora sí que desconociendo o inaplicando este derecho tan importante. Y si hay ahí, Jorge, no sé si coincidas, una visión de la dignidad humana, una lectura, mejor dicho, de ese gran valor que es la dignidad humana en la sentencia en clave normativa, es decir, Sí, para aplicarse, no para, perdón, pero pues no para dar conferencias, o claro, no para, claro. sino que Sí, sí, realmente eso es es, algo práctico, pues. sí, es que eso es lo interesante de este tipo de sentencias, que ya sí recogen las cuestiones doctrinales, pero pues sí ya le dan el carácter de norma. Entonces esa norma pues ya resulta aplicable concretamente en el caso. Y digo, aquí el particular pues lo justifican desde el hecho de cómo se le dio el tratamiento a la señora. Y pues es un trato indigno. Entonces, pues a pesar ya también incluso en la misma sentencia se hace una referencia a un criterio de la Corte Interamericana donde también estableció, es un caso de Guatemala, donde justo fue lo que pasó, que no se les dio, pues bueno, la jurisprudencia de la Corte Americana en Guatemala es prácticamente más del pueblo maya, y pues ahí masacraron y no se les dio el entierro debido conforme a las tradiciones de la cultura, ¿no? Y ahí hubo una condena muy fuerte porque pues se vulneró la dignidad de la comunidad. Entonces se trasplanta algo de esas consideraciones acá a la sentencia, pues para también decir, bueno, aquí se tiene que reparar, hubo un daño, una conducta negligente que atentó contra la dignidad, pues tanto del derecho del hijo como de la mamá que se vio impactada por esta disminución al tratamiento de un objeto. Sin duda, sin duda. Gracias, gracias Jorge por esta reflexión. Irlanda, regreso contigo para un tema que Jorge también mencionaba, tú misma lo citaste, que forma parte del núcleo argumentativo de la sentencia, y es esta idea de que las tres hipótesis previstas en la legislación civil sustantiva del Estado de México, hay que decirlo también, esa fue la entidad federativa donde suceden los hechos, parece que limitaban un poco la posibilidad de plantear reclamaciones por vía jurisdiccional de daño moral y que en esa medida afectaban la segunda gran línea argumentativa de la sentencia, que es el derecho a la reparación integral. Y ahí hay un desarrollo argumentativo, hay un desglose de los conceptos que esto involucra, pero te lo planteo para que tú, por favor, seas tan amable de explicárselo a la audiencia del programa. Claro, claro, con mucho gusto. Pues sí, efectivamente, estos dos fueron los argumentos que sostuvo el quejoso en este caso, ¿no? Que este artículo vulneraba tanto el derecho a la dignidad como el derecho a la justa indemnización por limitar los supuestos de procedencia para el daño moral. Esto a partir de la propia interpretación que hizo el tribunal colegiado de ese precepto. Entonces, en cuanto al tema de justa indemnización, lo que hay que tomar en cuenta y en lo que se sustenta es tanto en la propia teoría de las obligaciones como pues ya cómo se ha constitucionalizado, ¿no?, este derecho. Inicialmente el tema de la indemnización fue regulado, por eso digo la teoría de las obligaciones, ¿no?, en el marco del derecho civil, pero después también se constitucionaliza en el artículo primero. Tenemos que toda vulneración a un derecho conlleva la obligación de repararlo. Y también tiene sustento convencional en el artículo 63.1 de la Convención Americana. Con base en esto es que pues todos los precedentes de la Suprema Corte sobre el tema han ido desarrollando pues, su contenido y alcance. Entonces, la premisa básica de esto es que cuando una persona comete un daño, eso genera la obligación de repararlo. Este daño se puede generar tanto en una vía contractual como en una vía extracontractual. La vía contractual implica que el vínculo jurídico ya existía precisamente en el marco de un contrato y que no se cumple con las obligaciones ahí establecidas. Eso puede generar daños y se tendrían que pues reparar. Y por otro lado, que esta es la vía más interesante de la jurisprudencia de la Corte, es el desarrollo que se ha hecho sobre la responsabilidad extracontractual. Esta se genera por un deber genérico que hay de no generar un daño a otra persona. Entonces, cuando se incumple ese deber genérico que tenemos todas las personas, eso pues nos obliga a reparar los daños que se hayan generado. Entonces, pues esto es lo que hay que tomar en cuenta en principio de cómo pueden derivar. En este caso, estaríamos hablando justo de una responsabilidad extracontractual, porque se genera este hecho ilícito a partir de no cumplir con este deber de cuidado también que incluso aquí tenía la propia empresa para con sus personas trabajadoras.
A partir del desarrollo de este derecho y de lo que implica, que es reparar integralmente todos los daños que se puedan generar, es que también se analiza la constitucionalidad de este precepto y en particular de lo que vamos a entender por hecho ilícito, que es muy interesante la interpretación que le dio aquí el tribunal colegiado, porque también desconoció que había una lectura sistemática del propio Código Civil de la entidad federativa, porque hizo una lectura muy limitada, solo a partir de que se destacaba en el artículo, se configuran hechos ilícitos los siguientes, 2 puntos, y venían 3 supuestos. Y entonces el colegiado dijo, no entra en ninguno de estos supuestos, por ende no puede considerarse como hecho ilícito. Pero había otros artículos también previstos en el propio código que hablan, por ejemplo, de qué es el daño moral. El daño moral es aquel que se genera en tanto una parte social como una parte de los sentimientos, ¿no? de la persona o los sufrimientos que se pueden generar a la persona. Esta parte social, en principio, tiene que ver con una idea de honor, de reputación, de la consideración que tienen las demás personas de alguien. Y esta otra parte que tiene que ver con los sentimientos, con los afectos, con cómo se generan sufrimientos. La Entonces, autoestima, podremos decir ahí un sí, poco. exacto. Y entonces toda esa parte es lo que abarca el daño moral y por ende esta interpretación pues era muy limitada. Aquí lo que hace la sentencia es hacer un análisis también de constitucionalidad de la norma, pero en principio dice, bueno, procede también verificar si hay posibilidad de atender a una interpretación conforme, que no nos lleve a la declaratoria de inconstitucionalidad de la norma, sino que hay una manera de entenderlo conforme a estos derechos de dignidad y justa indemnización. Lo que pasa es que los 3 supuestos establecidos por la norma no es que fueran contrarios, lo que pasa es que no abarcaban todo lo que deberían de abarcar. Exactamente, exactamente. Ese era el punto. Sí se prestaba una interpretación conforme. Claro, y sobre todo porque ya lo destacaba Jorge previamente, ¿no? Sobre los alcances del derecho a la dignidad, de ser tratado como persona. Y de ahí también se derivan estas otras obligaciones de la integridad psicológica, por ejemplo, la protección de la integridad psicológica, que en este caso se había afectado por la muerte de la madre de esta persona que estaba reclamando en estas condiciones de falta de certeza sobre lo que le había ocurrido y del tratamiento también que se le dio después, ¿no? al cuerpo. Entonces, esa cuestión, en consideración del colegiado, bajo esta interpretación limitada, pues no entraría como un hecho ilícito y es lo que justo se destaca en la sentencia, que pues es un mal entendimiento de lo que implica esta cuestión. Perfecto. Oye, Jorge, aquí hay un tema, creo yo, importante en cuanto al aspecto metodológico de la sentencia, toda vez que en materia de reparación integral también dialoga con jurisprudencia interamericana. Irlanda citaba el artículo 63.1, párrafo primero, pues, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto San José. Ahí tenemos ciertamente un basamento normativo, pero también hay mucho desarrollo jurisprudencial. La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es muy rica en muchos temas, pero quizá uno de ellos estelares es la reparación. Los capítulos de reparaciones de las sentencias interamericanas son, pues la verdad, uno como jurista, pues lo aprecia mucho. Claro. Vaya, diría incluso, más allá del drama humano que está en cada sentencia, lo disfruta en la lectura. Cuéntanos esa parte también. Sí. ¿Por qué este diálogo? ¿Por qué el enriquecimiento a partir de una visión interamericana? Bueno, yo creo a partir de ahora sí que de la recepción o bueno, a partir de la reforma constitucional en materia de derechos humanos y ahora sí la recepción del derecho convencional ya más, digamos, aterrizada a la normativa mexicana, pues bueno, se ha empezado a ver o a voltear a ponerle más atención a la jurisprudencia interamericana y pues incluso también ya se reconoció, también lo comentaba Irlanda, ya este deber de reparar, está ahí, ya lo tenemos constitucionalmente hablando en el párrafo 3º del artículo 1º constitucional, pues que se tiene la obligación de las autoridades de reparar todas aquellas violaciones de derechos humanos, que también, pues bueno, aplica en el caso de los particulares, ¿no? Ahí derivada de otra obligación que sería la de protección, pues ahí el Estado también tiene que ver que aunque sea un particular el que haya hecho esa transgresión, pues la persona que fue víctima,
pues debe de ser reparada. Y en ese sentido, pues es que acudimos mucho a la Corte Interamericana porque, pues bueno, creo que sí su especialidad, además de las líneas jurisprudenciales que maneja, pues es siempre establecer las reparaciones, ¿no? Y pues bueno, y en el sistema interamericano siempre lo que se busca pues una reparación integrum, acá ya la mojamos como reparación integral, y creo que es de los avances pues más grandes que hemos tenido allá en el derecho de daños, en el derecho civil, por ejemplo, es de las innovaciones que se han ido Oye, generando. detengámonos ahí, Jorge. ¿Qué implica? Porque es, fíjate, efectivamente, podemos tomar como punto de partida un deber genérico de reparar. Ajá, Pero aquí la jurisprudencia de la Corte Interamericana da un paso más, sí, y un sí, paso, yo diría, no menor, no, un gran paso, que es reparación integral, integral. sí. A ver, ahí, Sí, lo que se busca en el sistema interamericano y que se ha tratado de recoger ya en el sistema nacional, pues es que realmente las cosas o las violaciones pues cesen y que se restituya a la persona en el estado en el que se encontraba antes. Para ello, pues no se puede entender la reparación como usualmente se entendía como nada más una compensación económica. Muchos casos sí va a recaer ahí porque va a ser imposible hacer ese tipo de reparaciones, pero bueno, ya no solo se ve, pues ahora sí digamos, por ejemplo, en un caso de desaparición forzada, pues bueno, la persona desaparecida, lamentablemente ya no, ella no se la va a poder restituir, pero a las víctimas sí. Entonces, no basta con darles un apoyo económico, sino que se le debe dar la atención médica necesaria, la atención psicológica necesaria. Tiene que haber incluso otras medidas, como de no repetición, que también conminan al Estado a que tome medidas de acción para que se eviten en lo sucesivo esas violaciones a derechos humanos. Entonces, en la medida de lo posible, pues también la Suprema Corte ha tratado de ir incorporando estas medidas de reparación, digo, así como acoplándolas a la normativa interna. Y pues sí, lo que se busca en la medida de lo posible es que se restituya la violación o se restituyan los hechos hasta antes de la violación, pero si no se puede, pues ya lo único que queda es pues que sí se le repare de una manera económicamente, de manera de compensación, y pues que sí al menos esa reparación pues sea retribuible, ¿no? Para que la persona no sienta pues que nada más pues él está ahora así como maquillando la violación, sino que realmente sienta que se hizo justicia respecto del daño que sufrió. ahora, habrá casos en donde esa compensación deba ser entendida como parte de un menú, de un elenco de opciones que el Estado tiene en favor de las víctimas, porque efectivamente si revisamos jurisprudencia interamericana, Sí, las formas de llegar a esta reparación integral van más allá de lo económico. claro. Como tú muy bien dices, bueno, habrá que ver el caso concreto, efectivamente hasta dónde puede el derecho pues intentar restituir en el goce de los derechos humanos violados a las víctimas, hasta dónde el Estado se compromete con garantías de no repetición, vaya, pero lo importante es que hay una suerte de elenco, una suerte de menú que la Corte Interamericana ha ido perfilando, que no se limita a pesos y centavos, o en No. su caso, ya pues en la jurisprudencia interamericana, a los dólares, porque esa es la moneda que se usa, ¿no? Pero sí, en esto, Jorge, creo que tenemos que ser muy claros, ¿no? Sí, Para sí, que sí. nos entiendan quienes están viendo el programa. Sí, sí, justamente, no, no, ahora sí que ya es como la última cuestión aterrizarlo en lo económico, sino que lo que se busca pues es el bienestar de la víctima. Entonces, para esos efectos, pues atendiendo a las particularidades de cada caso, pues la Corte va a decidir qué medidas son las idóneas para poder restituirlo en los derechos que se le violentaron en su momento y en la medida de lo posible pues reparar. Como digo, pues muchas veces lo que se requiere pues es más que nada atención psicológica, por Sí. ejemplo. Incluso pues que las autoridades ofrezcan disculpas a las personas porque muchas Una veces disculpa pública también es una práctica. pareciera que no, pero impacta mucho, ¿no? Que el mismo Estado reconozca sus errores, ¿no? No, no, Eh, impacta e importa. Importa. Importa, claro. Incluso pues también se han manejado, y se me hace un tema muy interesante, yo no lo había visto a profundizar en él, pues cuando se ordena que también se construyan ciertos monumentos, ¿no? Sí, como Que tienen su razón de ser. La otra vez la memoria. estaba leyendo en ese tema y pues tienen un sentido de que te tienen que hacer reflexionar sobre el suceso, ¿no? Por ejemplo, este no es de la Corte Interamericana, pero las Torres Gemelas, cuando se cayeron, pues el memorial que les hicieron, pues es agua cayendo, porque el arquitecto que lo hizo es como para recordar el sufrimiento, las pérdidas, es Y es una cuestión impresionante, estar lúgubre, ahí ¿no? es impresionante. O simplemente Auschwitz, que el que está en Alemania, pues también te obliga a bajar la cabeza como una cuestión de reverencia. Entonces la Corte Interamericana, pues sí ha buscado también a través de estas medidas de reparación establecer, claro, monumentos que reflejen la historia del caso para que no se vuelva a repetir. Sí, tenerlo presente. Aquí está por ejemplo, hay un caso en Guatemala que mataron a muchísimas personas en un pozo de agua y bueno, se construyó ahí el pozo para reflexionar. Claro, están ahí los nombres de las personas que murieron. Reflexionar, aquí pasó esto y no debe de volver a pasar, tómenlo en cuenta. Entonces, todo lo que busca las medidas de reparación es esto, evitar
y sanear. Son como las dos medidas principales que se tiene que tomar en cuenta cuando se establece una medida de reparación. Y en este caso que estamos analizando, pues lo triste es que ni siquiera se permitía, en atención a la interpretación del tribunal colegiado, ni siquiera se permitía entrar al debate de cómo se debía de reparar. Decían, pues esto ni siquiera fue un hecho que sea materia de reparación, no es un hecho ilícito, no es un hecho grave. Porque no entraba en el alguno de los 3 supuestos previstos por la por ese legislación civil artículo. sustantiva de Exacto. la entidad federativa. Pues aquí la gran ventaja, Jorge, Irlanda, es que esto ya la jurisprudencia mexicana lo incorpora Ya. en sus términos y señala el carácter incluso como derecho autónomo de ese derecho a la reparación integral Sí. que venturosamente trajo consigo la reforma constitucional de 10 de junio de 2011, Sí. precisamente. Bueno, vamos a hacer una pausa, no se vayan, estamos platicando con nuestros invitados del amparo directo en revisión 5505/2017, los temas de daño moral, la reparación integral del daño y una cuestión muy importante que vamos a platicar a continuación, la carga probatoria. No se vayan, regresamos enseguida. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso en su programa, ya lo dijo la Corte, para continuar en el análisis y comentario de la sentencia mediante la cual se resuelve el amparo directo en revisión 5505/2017. Y regreso contigo, Irlanda Ábalos, porque hay un tercer gran tema. Decíamos antes del corte, la carga probatoria. Pero me parece que esta es una buena sentencia para que nos platiques la concepción subyacente de carga probatoria, porque me parece que también carga de la prueba es uno de esos temas clásicos del derecho, es uno de esos temas que uno lleva en la carrera y como que asume que ya lo conoce, ¿no? Es como, déjeme poner un símil, cosa juzgada. Entonces, oye, yo ya, mira, cosa juzgada, ya ni me lo cuentes, no me lo expliques, yo ya lo sé, yo ya lo conozco. Carga de la prueba, no, ya sé a qué se refiere. Y cuando uno lee este tipo de sentencias, se da cuenta que hay mucho por estudiar y mucho por aprender y que hay una nueva visión, mucho más moderna y diría incluso garantista de derechos humanos de carga probatoria. Pero bueno, te escuchamos, cuéntanos, por favor. Sí, la verdad es que es un tema muy, muy interesante porque además tiene que ver también con un derecho, ¿no? Que es el derecho al debido proceso, del cual hay una vertiente que es la igualdad procesal, la igualdad de armas, ¿no? Lo que busca es equilibrar y que las partes tengan la posibilidad de alegar y de probar en la misma medida, ¿no? Entonces, cuando hablamos de carga probatoria, hablamos de dos perspectivas. Por un lado, la vertiente judicial y por otro lado, la vertiente de conducta para las partes. ¿Qué implica cada una de estas? Bueno, la vertiente judicial es que ante la ausencia de pruebas de un hecho controvertido, esto necesariamente le tiene que afectar a alguna de las partes. Es decir, no hay posibilidad de que ante la ausencia de pruebas no se dicte sentencia, ¿no? O se inhiba de pronunciarse la persona juzgadora. Necesariamente se le va a dar la razón a alguien o a alguna de las personas en contienda. Entonces, lo que marca esta perspectiva de la carga de la prueba es a quién le va a generar esa consecuencia la ausencia de esa prueba, ¿no? Por otro lado, tenemos esta otra perspectiva que tiene que ver con la conducta de las partes, que lo que busca es que las partes tengan certeza sobre qué cuestiones les toca probar a cada una. En principio diríamos que cuando hablamos de carga de la prueba, la parte actora tiene que probar sus pretensiones, ¿no? La conducta que está atribuyendo a la demandada, y la demandada tiene que acreditar las excepciones y las defensas. También, cuando hablamos de carga probatoria, hay un principio general, ¿no?, del derecho que siempre ha estado presente y que tenemos como muy claro, que es que quien afirma está obligado a probar. Pero de ahí vienen una suerte de excepciones que también complejizan este entendimiento. Una de estas excepciones es, por ejemplo, cuando una negativa, que en principio no se tendría que probar, esa negativa envuelve una afirmación. Es una pseudonegativa, es Exactamente. una negativa formal, digámoslo. Exactamente, porque pensemos que la negativa es yo no estaba en ese lugar, en realidad estaba en este otro lugar. Ahí se está afirmando que estabas en otro lugar y entonces tendrías que acreditar
eso, ¿no? En ese punto se cambia esta idea de que quién tiene que probar, ¿no? También, por ejemplo, cuando la negativa desconoce una presunción legal que haya a favor de la contraparte, en esos supuestos son excepciones de la carga probatoria. Otras cuestiones que también hay que tomar en cuenta aquí es, hay dos principios que se han analizado también en el marco de la carga de la prueba cuando se analiza, que es el principio ontológico y el lógico, ¿no? El ontológico, cuando hablamos de este principio, es que lo ordinario se presume y lo extraordinario se tiene que demostrar, ¿no? Mientras que cuando hablamos de lógico, tiene que ver con la facilidad que hay para probar ciertas cuestiones. Si es una afirmación, hay más facilidad de probar con pruebas directas y no solo con pruebas indirectas, contrario a lo que sucede cuando se trata más bien de una negativa, ¿no? Entonces, en el marco de todo este tema entra una cuestión que es muy interesante, que es la que se desarrolla en esta sentencia, sobre la carga dinámica de la prueba o lo que también se denomina reversión de la carga de la prueba, ¿no? Que es cuando en principio a una parte no le correspondía probar, pero que ante ciertas circunstancias se revierte esa carga y entonces sí tiene que acreditarlo. ¿Qué es lo que puede originar que exista esta reversión de la carga de la prueba? Por ejemplo, que existan relaciones asimétricas. Por eso decía al inicio que tiene que ver también con esta vertiente del derecho al debido proceso, que es la igualdad procesal, la igualdad de armas. Porque si hay una relación asimétrica, pues ahí al final hay una desigualdad que se tiene que cubrir con este tipo de interpretaciones por parte de las autoridades jurisdiccionales. Entonces, por ejemplo, aquí en el caso, lo que destacaba el quejoso es, pues en realidad quien tendría que probar que actuó diligentemente, que actuó conforme a las normas de seguridad que se tienen que implementar en los espacios de trabajo, es la empresa, por un lado. Y por otro lado, era la empresa la que tenía una mayor proximidad probatoria o facilidad probatoria, ¿no? Porque los hechos ocurrieron dentro de las instalaciones de esta empresa y entonces, pues sería complicado que la parte actora, en este caso, presentara pruebas para saber o para acreditar esa responsabilidad cuando no estuvo presente, cuando, por ejemplo, quien tiene conocimiento sobre si hay protocolos de seguridad, sobre cuáles son las normas que se tienen que seguir, sobre también testimoniales o cualquier otra prueba, pues es la propia empresa. Entonces, ahí entra este otro elemento, no solo que exista esta asimetría entre las partes, sino también esta facilidad probatoria o proximidad de las pruebas. Y justo en este asunto se desarrolla en el marco de una especie de asunto laboral que en realidad se está ventilando en la vía civil, pero que pues también no queda duda que en el marco de las relaciones laborales hay una asimetría de poder entre la patronal y las personas trabajadoras. Y se retoman también algunos criterios que ya se habían desarrollado sobre carga dinámica de la prueba, que se dan en otros supuestos, por ejemplo, negligencia médica, Claro. por ejemplo, también casos de bullying, en donde pues queda claro que también está esta asimetría, ¿no? Entre, por ejemplo, cuando hablamos de personal médico y paciente o cuando hablamos de centro educativo y alumnado. Entonces, a partir de ahí es que se hace todo este desarrollo en la sentencia. Ahora, aquí lo interesante, y creo que en ello reside en alguna medida lo original del planteamiento, es que ya nos cambia la visión tradicional histórica que yo creo que todos estudiamos en la carrera, que es una vez determinado quién tiene la carga de la prueba, cuál de las partes en un proceso, a cuál de las partes le incumbe el desarrollo de conductas para llegar de material probatorio y de caudal probatorio a la autoridad que esté conociendo el asunto, como que lo voy a utilizar así con esta metáfora, se estaciona ahí la carga de la prueba, se queda estacionada. Y creo que ahorita lo que nos está diciendo la sentencia, y nos lo acabas de explicar muy bien, Irlanda, es que esa carga puede ser móvil, que se puede mover, que se puede desplazar, que en realidad no está estacionada necesariamente, sino que tiene ruedas y eventualmente avanza, y eventualmente se coloca en otro lado en donde originalmente no estaba. Y me gusta mucho este cierre que tienes en tu reflexión de que pues esto se aplica a muchas otras cuestiones más allá, evidentemente, bueno, la Corte siempre tiene que resolver el caso concreto, se tiene que enfocar ahí, pero trasciende, esto trasciende a muchas cuestiones, así que pues tenemos ahí toda una visión novedosa, casi que esta sentencia nos obliga a regresar a estudiar Derecho desde la licenciatura,
para algo tan básico, tan clásico como carga de la prueba. Ahí está una de las... Y este concepto también de proximidad y facilidad. Ahí parece que la llave está ahí. Conceptualmente, la llave de carga dinámica de la prueba es quién tiene la mayor cercanía con los hechos a probar. En estos términos también estaba la cuestión del acceso a la propia instalación de la fábrica, que la familia, pues cómo puede acceder, y proximidad, y luego facilidad también, el acceso a la información relevante. Jorge, a ver, regreso contigo para esto. Un poco nos contaba Irlanda hace rato, antes del corte, el tema de que ahora hay una visión del derecho de daños, y escuchándolos a los dos queda clarísimo, constitucionalizada. Si estamos hablando de un tema que no es de legislación civil nada más. ¿Qué supone esto? Porque, por ejemplo, yo te diría, bueno, la configuración del concepto de hecho ilícito en la legislación civil sustantiva del Estado de México está condicionada por una lectura constitucional del deber genérico de reparar. Sí. Entonces uno dice, por ejemplo, Jorge, si te estuviera escuchando un diputado, una diputada local del Estado de México, diría, oye, ¿yo aquí qué tengo que hacer? ¿Qué le diríamos? ¿Cómo transmitir esta idea de la visión constitucionalizada del derecho de daños? Bueno, pues yo creo que esta visión ha permeado incluso en la elaboración de muchas instituciones y igual legislaciones, ahorita que comenta, por ejemplo, de un diputado, porque ya se ha asumido pues que cualquier conducta ilícita, sea de una autoridad, sea de un particular, pues va a tener consecuencias y las consecuencias en su momento tienen que sanearse, ¿no? De ahí pues que se creara, por ejemplo, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, ¿no? Cierto. Ya para pues tener un tratamiento más especializado al momento de las reparaciones, porque justo los tribunales pues es muy difícil a veces en una sentencia pues abarcar toda una reparación integral, ¿no? Como que nos fijamos mucho en la litis, en reparar la cuestión desde el punto de vista jurídico, pero no podemos a veces, o es muy forzado a veces abarcar otros temas, ¿no? Entonces, pues ya el mismo legislador pues se ha dado la tarea de crear estas instituciones, ¿no? Y pues ya con la CEAVE, ahí sí ya se puede hacer una reparación pues integral, porque ahí sí ya cuentan con todo el personal adecuado, ya no solo son abogados, ya tienen ahí pues médicos, psicólogos, economistas, pueden generar incluso políticas públicas, pues para sanear todo esto. Por otro lado, también podemos ver el derecho de daños encaminado ya a la responsabilidad patrimonial del Estado, ¿no? También tu Estado, si estás incurriendo en faltas de Estado, pues vas a tener que pagar. O sea, no es nada más, pues ahí están los baches. Usted disculpe. Ajá, ¿no? y ahí se queda, ¿no? Oye, Sí. se ponchó la llanta, pues ni modo, ¿para qué te metes? No, fue tu conducta irregular la que me ocasionó este daño y pues ahora me pagas, ¿no? Y eso es lo de menos, ¿no? Porque pues ahí puede Y haber... también ahí hay base constitucional, ¿verdad, Jorge? Exacto, también se incorporó ya este tipo de responsabilidad que también ya digamos una vertiente del derecho de daños, pero atribuible más que nada al Estado por conductas administrativas irregulares, también se constitucionalizó. Entonces ya de ahí pues también se desprende su ley general. Entonces digamos que en el derecho civil pues lo que se aterriza ya más bien es como el enfoque, ¿no? No dejarnos nada más en como se veía tradicionalmente en la reparación económica, sino que ya por ser un derecho fundamental pues abarca o se busca que abarque más o mejores medidas de reparar integralmente a las víctimas, no solo pues ahora sí monetariamente. No, y lo interesante, como muy bien dices, es que se presta para una lectura que ciertamente tiene un aterrizaje civil. Sí, Ahí está el tema en los códigos civiles, la propia definición del daño moral. Está ahí algunas legislaciones que optan por renunciar los supuestos. Yo ahí tendría mis dudas de si técnicamente esto es correcto o no, o dejamos un deber genérico de reparar y que sea ya en el ámbito administrativo con comisiones ejecutivas o jurisdiccional con el conocimiento de procesos judiciales, donde se determine, pero ciertamente ya en la lectura que ahorita nos compartes, Jorge, y que la sentencia refleja muy bien, ya es una mirada desde la Constitución, sí. desde el régimen de convencionalidad también. Híjole, esto me parece una visión extraordinariamente moderna. Claro, y ha tendido a flexibilizar el derecho y a verlo con otros enfoques, no simplemente en el derecho civil, también en el derecho laboral, Sí. que a veces había figuras muy estrictas, ¿no? Y que podían generar daños aparentemente sin consecuencia. El caso del despido de una mujer embarazada, que era trabajadora de confianza, pues en estricto sentido, en términos de la legislación laboral, aunque hubiera un daño, si, oye, la despediste por estar embarazada, ok, sí, pero pues la misma legislación pues me da el beneficio dado su carácter de trabajadora de confianza, pues de no darle ninguna retribución o ninguna reparación. Ok, pero lo que no estás viendo es que también me discriminaste. Entonces ya el acto de discriminación pues sí es reparable. Entonces, digamos,
se tiene que hacer la reparación por la discriminación, si bien no por el despido como tal o en estricto sentido del despido, pero sí porque ese despido constituyó un acto de discriminación que debe de repararse en torno a la víctima. Entonces, desde esta visión de reparar todos los daños que se ocasionen, ya sea por particulares autoridades, pues bueno, en el derecho se han ido abriendo estas rutas, digamos, para dar otras interpretaciones a los actos como tal y pues flexibilizar la norma para ir buscando, pues ahora sí, a mi punto de vista, pues aplicar mayormente la justicia, ¿no? Que realmente sí se reparen y se vean satisfechos los intereses de las personas. Y en esa materia de despido de mujeres embarazadas también tenemos un tema de carga probatoria bien interesante. También hay También una hay relación. un desarrollo jurisprudencial, Sí, sí, sí. creo yo, del mayor interés. Sí, 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 también. Por lo que decíamos que se refleja en este caso, pues es un trámite de procedimiento jurisdiccional en materia de reparación del daño moral, pero esto digamos, se puede plantear en un conjunto de materias muy, muy amplio. Claro. Ahora, Irlanda, ¿qué tanto esto se presta a la técnica procesal, al menos la tradicional en materia de amparo? Porque también ese es un tema en donde ha habido diversas aproximaciones metodológicas, incluso al interior del Poder Judicial de la Federación. ¿A qué me refiero? El amparo es un medio de defensa de los derechos humanos que tiene una finalidad restitutoria, o el amparo puede adquirir una visión sustantiva como la que ustedes acaban ahorita de mencionar, de carácter de reparación integral. El amparo. Porque claro, otra cosa es que nosotros regresemos a jurisdicción ordinaria de los asuntos, digamos, bueno, sí se protegió el debido proceso, se protegió la no discriminación y la igualdad de armas en el proceso, se asumieron perfectamente los temas de carga probatoria, pero pues ya esto es un tema ordinario, ¿verdad? Aquí el amparo sirve para otra cosa, yo ya te dejé aquí salvaguardar tus derechos, no te va a reparar el amparo. No sé si me explico. Ahí Sí, sí. hay una discusión abierta, creo yo, que el Poder Judicial de la Federación tarde o temprano va a tener que entrarle, creo yo, y va a tener que enfrentar. Un comentario, por favor. Es sumamente interesante esa materia. De hecho, recientemente pues, se había planteado una contradicción de tesis en el Tribunal Pleno, en donde lamentablemente no se pudo emitir un criterio de fondo, pero yo también estoy convencida de que eso no tarda en suceder, ¿no? Y que es además fundamental y es necesario para generar certidumbre no solo a las personas, sino también incluso pues, a las operadoras jurídicas, ¿no? A quienes están en los juzgados y en los tribunales, de saber si hay facultades o no para emitir este tipo de medidas de reparación integral. Lo cierto es que, pues sí podemos ver que aunque no se les han denominado propiamente de esa manera, hay medidas de reparación integral que se han emitido en las resoluciones de amparo y en muchas de las resoluciones de la Suprema Corte. Por ejemplo, expresamente en términos de reconocer facultades a las personas juzgadoras, sí se ha reconocido, aunque limitadamente, ¿no?, en casos de graves violaciones a derechos humanos como es la desaparición forzada. Ahí hay ya, por ejemplo, un precedente en donde se dijo sí se pueden emitir medidas de reparación integral que abarcan restitución, compensación, satisfacción, rehabilitación, no repetición, ¿no? Tenemos otros casos, por ejemplo, hay uno muy interesante de la primera sala que tiene que ver con esterilización forzada o involuntaria, en donde no se dijo expresamente, pero al final lo que se emitió era una medida de no repetición, ¿no? Ahí lo que se determinó es que se tenía que generar una guía para que el personal médico y de enfermería supiera qué implica una violencia obstétrica y cómo también evitar pues causar este tipo de daños. Era un caso particular de una señora que había sufrido esta afectación, pero al final esta medida termina siendo una medida de no repetición porque garantiza que no se vuelva que no vuelva a pasar, ¿no?, una situación similar, ¿no? Entonces, la verdad que sí es un tema abierto todavía a la discusión, que los tribunales lo han abordado de manera distinta. Hay tribunales o juzgados de distrito que han hecho expresamente en las sentencias estas declaratorias de medidas específicas, ¿no?, con los nombres de satisfacción o repetición, ¿no?
que han ordenado disculpas públicas. Hay otros tribunales que dicen, no, es que si tú volteas a ver la ley de amparo, el artículo 77 habla solo de restituir las cosas al Estado que guardaban, ¿no? Entonces, eso implica que solo se puede aplicar la medida de restitución y que estamos completamente imposibilitados o imposibilitadas para decretar otro tipo de medidas. Entonces, por eso es que es un tema tan interesante. Oye, y en esto que mencionas, ¿no sería necesario asumir también una lectura constitucionalizada del propio amparo? Digo, puede parecer muy obvio porque, bueno, pues el amparo es el instrumento constitucional por antonomasia. Vaya, Claro. no podemos imaginar otro más propicio, más adecuado, más cercano al régimen de tutela constitucional de nuestros derechos que el juicio de amparo. Pero también en esta lectura, por ejemplo, citabas el artículo 77 de la ley de amparo. El amparo tradicionalmente, históricamente, como lo hemos estudiado, es un proceso restitutorio. Y ahora la lectura sería, como ustedes mismos lo acaban de hacer en materia civil, pero yo lo traigo a materia de amparo, desde el deber de reparación integral. Porque ese párrafo tercero del artículo primero dice todas las autoridades. Y eso incluye a las autoridades de amparo. O sea, ahí viene una discusión interesante, ¿no? Sí, es muy interesante y además yo comparto que también la visión del amparo no se puede ver solo desde la propia ley de amparo, ni tampoco desde el propio artículo 103, 107, ¿no? de la Sí. Constitución. Hay que abarcar también, hacer lecturas sistemáticas, lecturas también desde las propias convenciones e incorporar todo para hacer el análisis en el caso. Que también algo que estaba pensando ahora es que se han buscado otras medidas, ¿no? Ya hablaba Jorge del sistema de atención a víctimas, ¿no? Sí. En algunas sentencias, para evitar, digamos, han sido como posturas intermedias, o así les denomino yo, es no llego a la conclusión de que solo procede la restitución, pero tampoco llego a la conclusión de que tenemos como personas juzgadoras de amparo facultades para decretar estas medidas en la propia sentencia, y entonces lo que se ha hecho es vincular a las comisiones de víctimas para que sean las comisiones de víctimas las que emitan este tipo de medidas. Esa es una postura intermedia, digamos. Tenemos en los tribunales actualmente posturas que dicen solo procede restitución, posturas que dicen procede una reparación, pero no en la sentencia directamente, sino por conducto de la autoridad competente, que serían las comisiones de víctimas, o tenemos estas otras sentencias en donde se dice sí, en el propio amparo se pueden emitir medidas de reparación integral. Por eso sí es fundamental generar certeza también sobre pues la adecuada interpretación que se tiene que dar en materia de amparo. Ojalá que llegue pronto esa definición. Jorge, una última cosa, nos estamos acercando ya al final del programa, pero no puedo evitar preguntarte y pedirte que nos cuentes cómo terminó el caso. Irlanda nos contó el inicio, nos contó pues esta situación dramática para una familia en el Estado de México, nos contó también Irlanda cómo llega el caso a la corte, pero cuéntanos en qué Sí, pues termina. bueno, justo nada más para recapitular, pues eran dos los temas principales. Uno era la interpretación de este artículo donde se prevean aparentemente o taxativamente tres supuestos que era lo que se debía entender por hecho ilícito, ¿no? Y que se cuestionaba. Y por otro lado, también era la cuestión de la carga probatoria, ¿no? Que en este supuesto se le aplicó, pues digamos, la carga tradicional y que, pues en atención a las particularidades de este caso, era muy gravoso que el hijo de la víctima pues, realmente pudiera acreditar que esta empresa pues actuó con ilicitud, ¿no? Lo que conocemos doctrinalmente como carga diabólica de la prueba. Entonces, atendiendo esos dos puntos, pues, ¿qué resuelve la primera sala en este caso? Pues, por un lado, dice, el artículo per se, pues, no es inconstitucional. Lo que es inconstitucional es la interpretación limitada o taxativa que le dio el tribunal colegiado. Entonces, se va ahora sí que con todas estas nuevas herramientas que también llegaron en la reforma constitucional en materia de derechos humanos, a través de una interpretación conforme y en aplicación del principio pro persona, pues se podemos darle dos lecturas a este artículo. Una, que fue la que le dio el tribunal colegiado, restrictiva. Otra, que estos nada más son meros enunciados, son enunciativos, son algunos de los muchos supuestos que pueden considerarse sobre un hecho ilícito. Entonces, se opta por decir, bueno, el artículo no es inconstitucional siempre y cuando se interprete de esta manera. Entonces, por un lado, pues se va a revocar la sentencia para que se aplique esa interpretación por parte del tribunal colegiado. Y en relación con la carga de la prueba también,
dicen, pues sí, efectivamente el derecho civil, que es un derecho muy estricto, es el tradicionalmente más rígido, pues aquí sí hay que flexibilizarlo en atención a estas particularidades. Entonces aquí el tribunal colegiado también debe de partir de esta premisa de que no le corresponde la carga de la prueba, en este caso en particular, al hijo de la víctima, sino a la empresa, quien es la que tiene que acreditar porque cuenta con todos los elementos, pues ahí debe de tener sus bitácoras. Aquí especialmente lo que se le está reclamando es que no les daba el tratamiento de seguridad necesario en el empleo a sus trabajadores y pues bueno, además de las demás irregularidades. Pero pues es una carga muy pesada para el hijo, ¿no? No puede acceder a ninguno de esos documentos. Entonces, bajo esas dos consideraciones torales, pues bueno, se revoca la sentencia del tribunal colegiado, se le devuelve los autos y le decimos, por un lado, pues interpreta este artículo así y ve si este hecho del que se está doliendo también podría considerarse como un hecho ilícito, pues claramente creemos que sí va para ese camino. Y por el otro lado, pues ahora también revierte la carga de la prueba y que sea más bien la empresa quien debe de acreditar que todo su actuar fue conforme a derecho, que fue lícito, que sí cumplió con sus obligaciones, tanto constitucionales como legales, como patrón. Y pues bueno, ese fue como digamos el desenlace. Ya el tribunal colegiado fue a quien le tocó pues aplicar este sistema interpretativo y pues como consecuencia llegar a una conclusión distinta de la que en un principio venía planteando. Magnífico, pues muchas gracias Jorge Martínez Alcántar y Irlanda Ábalos Núñez. Gracias a ambos por ayudarnos a entender esta sentencia y gracias a usted por habernos acompañado en este nuevo episodio del programa Ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más relevantes del Tribunal Constitucional de México. Gracias y hasta pronto.